Hola, hola, mi gente hermosa. CU superíndice 3 Mo es tu N. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo absolutamente espectacular. Yo soy y les doy la cordial bienvenida a este, su canal favorito de chismes, noticias del espectrum culo y por supuesto drama turco. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, una explosión superíndice 3N. Prepúrense porque vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez, misteriosas del mundo del espectrum culo turco, Hande Párrafo el Kerem Bürsin. Ya su copyright lo que estuve pensando, pero no se preocupen, no vamos a repetir lo mismo de siempre sobre su relación superíndice 3N. Hoy vamos mucho ayu porque tenemos información superíndice 3N frescusima, casi reciu copyright N salida del horno, que los va a dejar con la boca abierta. Y hablando de sorpresas, si eres nuevo por AQ, te invito a que te suscribas al canal. Haz clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Subimos contenido nuevo casi todos los días y estoy seguro de que te va a encantar. Que Q copyright esperas. Únete a esta gran familia de amantes del drama. Bien, ahora después copyright S de esta breve introducción superíndice 3N, vayamos al grano, porque su copyright que es tu, N ansiosos por saber de Q copyright se trata todo este misterio. El título lo dice todo, Hande confiesa a Kerem, nunca con otra. ¿Verdad que suena intrigante? Pero no solo eso tenemos otra revelación superíndice 3N explosiva que va a cambiar la forma en la que vemos su relación superíndice 3N. Como saben, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Senu con diéresis al Capm, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N con su química innegable. La ficción superíndice 3N traspasó superíndice 3 la pantalla y, para alegría de todos sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N en la vida real. Fue el delirio total. Las redes sociales explotaron, los titulares no dejaban de hablar de ellos, y el anker se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 meno global. Fue un cuento de hadas hecho realidad. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor públicas, parecua que nada podrá romper esa magia. ¡Ay, esos tiempos! Recuerdo perfectamente esas fotos de sus vacaciones en las Maldivas, pura miel. O esa entrevista donde Kerem dijo que Hande era la persona talentosa y hermosa que conocía. Suspiros. Todo era perfecto, casi demasiado. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectrum culo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después copyright S de un tiempo los rumores de crisis comenzaron a circular, y finalmente, la confirmación superíndice 3N que nadie quiero escuchar, Hande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El mundo se vino abajo. Literalmente mi bandeja de entrada se inundó superíndice 3 de mensajes de fans desconsolados. No puede ser verdad, Anker es eterno, esto es una pesadilla. La tristeza era palpable. La noticia fue un golpe duro para sus fans, quienes todavía son más menos van con verlos juntos para siempre. Ambos siguieron sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales. Hande continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series y películas, demostrando una vez su versatilidad y talento. La vimos brillar en proyectos como Ask Laftan al Lamaz y Güneş Inklar, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices importantes de Turquía. Mientras tanto, Kerem también copyright N siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright citos en la actuación superíndice 3N. Lo vimos en Seref Meselesi y Mutese Mikili, demostrando que también copyright N tenua lo necesario para cautivar al público. Pero AQ es donde la historia se pone aún interesante. En los últimos meses, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han resurgido con fuerza. Testigos los han visto juntos en varias ocasiones, y aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, las especulaciones no han dejado de crecer. El fandom Anker revivió superíndice 3 de entre las cenizas. Cada foto borrosa, cada comentario indirecto, cada me gusta sospechoso en redes sociales era analizado al milímetro. La esperanza, aunque tenue, volvió a brillar. Se dice que fueron vistos cenando juntos en un restaurante de Estambul, que compartieron un café copyright en una librería, e incluso que pasaron un fin de semana en una cabao más menos a las afueras de la ciudad.
Pero ojo, todo esto son solo rumores, no hay fotos ni pruebas contundentes. Sin embargo, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo. Según una fuente cercana a Ande, la actriz tuvo una conversación superíndice 3N muy seria con Kerem hace unas semanas. En esa conversación superíndice 3N, Ande le habrá confesado que a pesar de todo lo que ha pasado entre ellos, aún siente algo muy fuerte por con diéresis copyright L. Pero aquí viene la bomba. Ande le habrá dicho a Kerem que nunca podrá estar con otra persona de la misma manera en que estuvo con con diéresis copyright L. Wow. ¿Pueden creerlo? Esto es dinamita pura. Esta confesión superíndice 3N obviamente dejó superíndice 3 a Kerem completamente sorprendido. Según en nuestra fuente, Kerem siempre ha tenido sentimientos muy fuertes por Ande, y escuchar estas palabras de ella le habrá removido muchas cosas. Al parecer, Kerem nunca pudo superar del todo la ruptura y siempre mantuvo la esperanza de que algún día pudieran volver a estar juntos. Esta confesión superíndice 3N de Ande habrá sido como una inyección superíndice 3N de energía para esa esperanza. Pero eso no es todo, amigos míos. Aquí viene la otra revelación superíndice 3N explosiva que les prometo. Al parecer, después copyright S de esta conversación superíndice 3N, Kerem le habrá propuesto a Ande ir a terapia de pareja. Su como lo oyen. Kerem cree que aún hay mucho amor entre ellos y que con la ayuda de un profesional, podrán superar los problemas que los llevaron a separarse en el pasado. Un giro inesperado. ¿Será esta la clave para la reconciliación superíndice 3N definitiva? Esta propuesta ha generado una gran controversia entre los fans. Algunos creen que es una excelente idea y que Ande y Kerem deberán darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N. Argumentan que el amor verdadero vale la pena luchar por con diéresis copyright L, y que la terapia podrá ser la herramienta que necesitan para construir una relación superíndice 3N mu, fuerte y saludable. Otros, sin embargo, opinan que es mejor dejar el pasado atrás y que ambos deberán seguir adelante con sus vidas por separado. Creen que revivir viejos fantasmas podrá ser perjudicial para ambos y que lo mejor es mantener una relación superíndice 3N cordial como amigos. ¿Y qué copyright opina Ande de todo esto? Bueno, según en nuestra fuente, la actriz estuvo muy indecisa. Por un lado, le emociona la idea de poder recuperar su relación superíndice 3N con Kerem. Siente que hay una conexión superíndice 3N especial entre ellos que no ha encontrado con nadie mu. Por otro lado, le da miedo volver a sufrir si las cosas no funcionan. Recuerda el dolor de la ruptura y no quiere revivir esa experiencia. Un verdadero dilema. Además, Ande también copyright N tiene preocupaciones sobre la presión superíndice 3N medio utica y el escrutinio público. Sabe que si vuelven a estar juntos, estarán N bajo la lupa constantemente, y teme que eso pueda afectar su relación superíndice 3N. También copyright N le preocupa CU superíndice 3 mo reaccionaru, N sus fans y si podru, N superar las expectativas y las presiones externas. Asu que acu estamos, amigos mos, ante un verdadero dilema. ¿Aceptaru Ande la propuesta de Kerem de ir a terapia de pareja? ¿Podru N superar sus diferencias y volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Esto es muy emocionante que el final de una telenovela. Lo que es cierto es que esta historia nos demuestra que el amor no siempre es fácil y que las relaciones pueden ser complicadas, especialmente cuando se trata de figuras públicas que N constantemente bajo el escrutinio de los medios y de sus fans. La fama tiene su precio y a menudo las relaciones se ven afectadas por la presión superíndice 3N y las expectativas externas. Y ahora, antes de que me digan que me estoy alargando demasiado, quiero aclarar algo muy importante. Toda esta información superíndice 3N que les he dado hoy proviene de una fuente cercana a Ande. No se trata de rumores infundados o de especulaciones sin fundamento. Sin embargo, es importante recordar que no hay nada confirmado oficialmente por Ande o por Kerem. Asu que como siempre les pido que tomen esta información superíndice 3N con cautela y que esperemos a ver qué copyright sucede en el futuro. No podemos dar nada por sentado hasta que tengamos una confirmación superíndice 3N oficial. Bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de todas estas revelaciones explosivas sobre Ande y Kerem. Ha sido un viaje lleno de emociones.
En resumen, hoy hemos hablado sobre la confesión superíndice 3N de Hande Kerem, en la que le dice que nunca podrá estar con otra persona de la misma manera en que estuvo con U con diéresis copyright L. También copyright N. Hemos hablado sobre la propuesta de Kerem de ir a terapia de pareja y sobre la indecisión superíndice 3N de Hande al respecto. Un culebro superíndice 3N turco en la vida real. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ustedes son mi motor. Ahora los invito a que me dejen sus comentarios abajo. Copyright ¿opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem deberán darle una segunda oportunidad a su relación superíndice 3N? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por separado? Quiero saber sus opiniones. No se corten y díganme lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que al suscribirse al canal y activar la campanita, no se perderán ni un solo vídeo. No se pierdan ni un solo chisme. Asu que ya lo saben, amigos míos. Denle me gusta, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos porque la vida de Anker es como una telenovela turca que nunca termina. Hasta la superíndice 3 Sima.